Cuando pensamos en Semana Santa, específicamente en México, solemos explicarla desde la fe, la tradición o la costumbre, pero hay otra forma de percibir de cómo se observa y se mantienen estas conductas. No desde el punto de vista de cuestionarlo o de juzgarlo, sino desde la perspectiva psicológica de cómo se mantienen, se organizan y sobre todo el hecho de cómo se transmiten estas tradiciones en este contexto específico. En Semana Santa hay muchas conductas que se rigen por las reglas verbales que aprendemos desde pequeños. Por ejemplo, ir a misa, no comer carne o simplemente ser respetuoso con el prójimo. Estas indicaciones no requieren directamente que la persona haya vivido una situación de consecuencia para seguirlas. Basta con una persona o alguien de autoridad para seguirlas. Por ejemplo, los padres, los abuelos, instituciones o figuras religiosas para que las digan y se conviertan en guía de comportamiento. Por ejemplo, un niño puede no entender del todo por qué no se debe de comer carne. Sin embargo, sigue la regla porque así se hace. Con el tiempo, esta regla se va agregando a su repertorio de conductas. Aquí lo importante es que la conducta ocurre sobre el control sobre lo que se dice, más que por la experiencia directa. Ahora, ¿qué hace que estas conductas se mantengan año con año? Las consecuencias sociales juegan un papel sumamente importante. Por ejemplo, cuando alguien sigue las prácticas sociales puede recibir un comentario, por ejemplo, de "qué bien respetas". De igual manera, la frase de "eres una buena persona". Por otro lado, estas prácticas, al no seguirlas, puede generar críticas o incomodidad, por ejemplo, miradas, comentarios o incluso exclusión por las demás personas. Imagina a alguien que decide no participar en una comida tradicional o no asistir a un evento religioso. No necesariamente hay una consecuencia física, pero basta con una reacción social. La cuestión de los gestos, algunas palabras, algunas reacciones sobre ciertas acciones que muchas veces nosotros o las demás personas no repiten lo que la mayoría hace. Estas respuestas del entorno funcionan como consecuencias que fortalecen o debilitan la probabilidad de que la conducta se repita. Gran parte de lo que ocurre en Semana Santa no se enseña explícitamente, más bien se observa. Por ejemplo, el hecho de familias reunirse en esta fecha específicamente, amigos, el hecho de hacer ciertas conductas en específico y sobre todo, padres, el hecho de comenzar a rezar. Esas conductas comenzamos a emitirlas cuando somos pequeños. Un niño no necesita que le expliquen cada detalle, basta con ver que esto es lo que hacen los demás para comenzar a hacerlo también. Pero con el tiempo, esas conductas se vuelven parte de su forma de interactuar con su contexto. Así es como muchas tradiciones se mantienen, no solo porque se dice, sino por lo que también se muestra. Y finalmente, el entorno juega un papel importante. Hay ciertos elementos que indican cuándo y cómo comportarse. La iglesia, las procesiones, las imágenes religiosas, la música o el ambiente característico. Estos elementos funcionan como señales. Por ejemplo, al entrar a una iglesia, automáticamente muchas personas bajan la voz. Al ver una procesión, adoptan una postura más seria o respetuosa. Al escuchar ciertos cantos, saben que es el momento de cierta conducta específica. El contexto le dice a la persona qué conducta es adecuada en ese momento. No es lo mismo el comportamiento en una reunión familiar cotidiana que durante un evento de Semana Santa. El entorno cambia y la conducta también. Entonces, cuando observamos la Semana Santa desde esta perspectiva en especial, comprendemos que no solamente se mantienen estas tradiciones por sí solas, sino por un conjunto de procesos. Por ejemplo, observaciones que la transmiten, consecuencias sociales que la mantienen y sobre todo reglas que guían la conducta. Entonces vemos que estas tradiciones no se mantienen por sí solas, se mantienen en interacción con las demás personas y sobre todo acompañado con el entorno.